Amigos, si en Washington alguien creyó que bastaba con cortar dólares y vetar el café para doblegar a Colombia, se equivocó de época y de tablero. Lo que ocurrió en Bogotá en las últimas horas no fue una rendición, fue una maniobra de cerco inverso, un contraataque sin disparos que dejó a la Casa Blanca atrapada en su propia lógica de presión. A media mañana, con cámaras encendidas y el pulso firme, Gustavo Petro anunció una alianza que no existe en los papeles, sino en el asfalto, en los rieles y en los puertos. No fue un discurso para tranquilizar mercados, fue un mensaje directo a quienes creen que el hemisferio todavía obedece órdenes. La pieza central de esa jugada es la activación inmediata de un corredor interoceánico seco, trenes y carreteras de alta velocidad uniendo el Pacífico con el Caribe bajo una jurisdicción especial compartida con socios asiáticos. No es una promesa futura, es un hecho operativo. Mientras algunos en Washington calculaban sanciones, los flujos físicos del comercio empezaron a cambiar de ruta. Y cuando el comercio cambia de ruta, el poder cambia de manos. De pronto, los puertos clave comenzaron a operar bajo una cobertura logística y legal que convierte cualquier intento de bloqueo en un dilema mayor. No es una guerra comercial, es la imposibilidad práctica de imponerla sin escalar a algo que nadie quiere nombrar. El genio de la respuesta está en usar la agresividad ajena como palanca propia. Estados Unidos apostó a que Colombia dependía de su consumidor. Colombia cambió de cliente. En el mismo anuncio se confirmó que la cosecha rechazada por el norte ya tenía comprador al otro lado del mundo. Pagos adelantados, barcos en tránsito, contratos cerrados. No hubo pérdidas, hubo redireccionamiento. Cambiar de norte por este no es una metáfora, es una decisión de cadena de suministro. Y cuando el café y las flores encuentran mercado, el chantaje pierde dientes. Pero lo que inquieta de verdad no es el café, es el combustible. Frente al castigo energético se activaron mecanismos de intercambio regional y extrarregional que cortan de raíz la dependencia. Petro fue explícito. El crudo que antes alimentaba refinerías del sur de Estados Unidos toma ahora otro rumbo a cambio de gasolina refinada. El resultado es un nudo imposible para Washington. Bloquear esos flujos implica enfrentar intereses mayores. No hacerlo equivale a aceptar la derrota del bloqueo. La fuerza naval no sirve cuando el costo político y estratégico supera cualquier beneficio imaginable. El alivio interno fue inmediato. El pánico cambiario se evaporó cuando se anunció una línea de respaldo monetario que sacó al dólar del centro de la operativa diaria. Importadores pagando en moneda alternativa, contratos cerrándose sin pasar por la ventanilla de siempre. No es ideología, es pragmatismo en tiempo real. La desdolarización no llegó por convicción. Llegó empujada por la torpeza de quien creyó que la moneda era un arma sin contrapeso. Geopolíticamente, el giro es aún más profundo. Colombia dejó de ser retaguardia automática para convertirse en nodo soberano de una arquitectura distinta. Puertos abiertos al comercio protegido, espacio aéreo cerrado a la intimidación y una red logística que neutraliza la presión sin disparar un tiro. La Casa Blanca guardó silencio, no por calma, sino por falta de opciones, porque cuando la única salida implica escalar contra actores que no se intimidan, la parálisis se vuelve racional. Esto no es un episodio aislado, es una señal al continente. América Latina observa y aprende que la geografía ya no condena. La cercanía no obliga a la obediencia si existen alternativas reales. Lo que se quebró no fue un acuerdo, fue una doctrina, y lo que emerge no es una alianza retórica, sino una práctica concreta: diversificar, integrar, proteger.
En la próxima parte veremos por qué este movimiento reordena el mapa más sensible del hemisferio y cómo una vieja llave estratégica perdió su monopolio por primera vez en un siglo. Si estás listo, seguimos. Amigos, la respuesta de Washington a este giro no fue un comunicado ni una amenaza abierta, fue una inmovilidad densa, casi física, una parálisis que no se veía desde grandes derrotas estratégicas del siglo pasado, porque por primera vez en la historia reciente del hemisferio, un gobierno latinoamericano consiguió neutralizar la superioridad naval estadounidense sin mover un solo buque de guerra. Lo hizo amarrando su seguridad alimentaria y energética a los intereses vitales de Asia. Cuando tus granos, tu combustible y tus rutas están integrados a economías que miden su poder en continentes, cualquier agresión deja de ser bilateral y se vuelve suicida. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, basta mirar lo que sucede esta misma mañana en los puertos del Caribe colombiano y en el Pacífico. No están descargando solo contenedores, están descargando una arquitectura nueva de control logístico, sistemas de escaneo, gestión portuaria y monitoreo conectados en tiempo real a redes satelitales que no responden a Washington. Cada movimiento en el Caribe dejó de ser invisible. Cada fragata que zarpa, cada maniobra rutinaria, ahora queda registrada en una red que Estados Unidos no controla y no puede apagar sin cegar el comercio global. Se terminó el privilegio histórico de moverse sin ser visto. El dilema para el Pentágono es brutal y no figura en ningún manual. Bloquear un puerto colombiano ya no es asfixiar a un país periférico, es interferir activos estratégicos de potencias mayores, y eso abre escenarios de represalia en otros teatros del mundo. Nadie en su sano juicio quiere convertir el Caribe en una ficha dentro de una escalada global. La presencia de nuevas banderas en los puertos actúa como un escudo pasivo, no dispara, pero disuade. Petro entendió algo que muchos se niegan a aceptar. En el siglo XXI, la defensa también se terceriza y se hace bajo las reglas del mercado que el propio hegemón dice defender. El golpe económico tampoco tardó en sentirse al norte. Los mercados reaccionaron con nerviosismo y el precio del café escaló con violencia. No porque falte café en el mundo, sino porque el café que define estándares de calidad cambió de destino. Las grandes cadenas comenzaron a ajustar precios y a colgar avisos de escasez. El consumidor estadounidense empezó a pagar en su desayuno el costo real de una política exterior torpe. La inflación deja de ser un concepto abstracto cuando aparece en la caja registradora. Mientras tanto, en la frontera oriental de Colombia el tablero también se movió. Lo que antes era un punto de presión se transformó en un corredor humanitario y comercial que oxigena a poblaciones castigadas durante años. Camiones con alimentos e insumos médicos cruzan bajo marcos legales que hacen inviable cualquier ataque sin un costo moral devastador. Nadie puede bombardear convoyes humanitarios sin quedar aislado del mundo. El cerco se rompió, no por fuerza militar, sino por organización del comercio. Este es el punto que más incomoda a Washington. La narrativa se derrumbó. Ya no se trata de discursos sobre democracia o seguridad, sino de hechos visibles. América Latina dejó de ser patio trasero para convertirse en escenario central de una disputa global donde la geografía no manda sola. La vieja idea de América para los americanos se vacía de contenido cuando los propios países del continente diversifican sus alianzas sin pedir permiso. Pero el silencio no debe confundirse con resignación. Mis fuentes advierten que cuando se pierde la palanca económica y la amenaza militar directa, aparecen las herramientas de siempre: desestabilización interna, financiamiento opaco, guerra psicológica. Los primeros movimientos ya se sienten en ciudades clave, con intentos de sembrar caos y fracturar consensos.
La diferencia es que hoy el contexto es otro. Hay conciencia social, hay vigilancia tecnológica y hay un respaldo externo que no se evapora ante la primera presión. En la próxima parte vamos a ver por qué este reordenamiento toca el nervio más sensible de la seguridad hemisférica, cómo se pone en cuestión un paso interoceánico que durante un siglo fue llave exclusiva del poder y por qué la tensión está a punto de desplazarse al punto donde se cruzan los dos océanos. Cuando quieras, seguimos. Amigos, a partir de ese momento, el epicentro del conflicto dejó de estar en los puertos colombianos y se desplazó casi por inercia histórica al punto más sensible de la seguridad continental, el paso entre los dos océanos. Porque cuando una ruta alternativa aparece y funciona, el monopolio estratégico pierde valor. Y eso, para un imperio, es intolerable. En las últimas horas, la presión sobre Panamá se volvió asfixiante. Llamadas, advertencias veladas, referencias ambiguas a tratados de neutralidad que permiten intervenciones excepcionales. El mensaje fue claro. O bloquean el tránsito de ciertos buques o enfrentarán consecuencias. El dilema panameño es existencial. Ceder implicaría violar su propia legalidad y dinamitar su economía, dependiente del tránsito global y de socios que no aceptan vetos selectivos. Resistir, en cambio, expone al país a una intimidación directa que nadie en la región quiere volver a vivir. Pero aquí aparece la verdadera genialidad del movimiento colombiano, el corredor interoceánico seco. Trenes de alta velocidad y carreteras operativas que conectan Pacífico y Caribe sin pasar por esclusas ajenas. Por primera vez en más de un siglo existe una válvula de escape real que reduce el valor estratégico de un punto único. El control deja de ser absoluto cuando hay alternativas funcionales. Ese cambio altera cálculos en Washington. Ya no basta con apretar una llave para estrangular flujos. El comercio encuentra caminos y esos caminos están protegidos por intereses mayores. Ante esa pérdida de control emergió la fase que siempre sigue a los fracasos del bloqueo, la guerra híbrida, sabotajes selectivos, ataques a infraestructura crítica, intentos de sembrar miedo en los mercados. En las últimas noches se reportaron explosiones en torres de energía cercanas a la nueva línea férrea y un ataque cibernético contra sistemas aduaneros. No fueron accidentes, fueron mensajes destinados a asustar aseguradoras y frenar inversiones. La respuesta fue inmediata y reveladora. Protección militar de la infraestructura, vigilancia permanente y una capa de seguridad privada altamente especializada que no improvisa, drones térmicos, monitoreo continuo y protocolos de reacción que elevan el costo de cualquier intento de sabotaje. El mensaje cambió de dirección. No es una obra vulnerable, es un activo estratégico bajo custodia. El conflicto dejó de ser interno y se internacionalizó de hecho. Ya no es un pulso entre Estado y actores dispersos. Es una confrontación entre modelos que chocan en el terreno de la logística. En paralelo, el reordenamiento energético consolidó vínculos que Washington no puede romper con sanciones. Contratos de suministro preferencial con economías que no aceptan órdenes externas en materia de energía. Dependencias mutuas que blindan decisiones soberanas. Cuando los recursos fluyen hacia mercados alternativos, la presión pierde eficacia y el castigo se vuelve boomerang. El norte empezó a sentirlo con inflación específica, incertidumbre en cadenas de abastecimiento y un malestar social que conecta política exterior con bolsillo cotidiano. En la región, la reacción fue de cierre de filas. La idea de que si uno cae, todos quedan expuestos dejó de ser retórica.
Se activaron sistemas de vigilancia compartidos, se reforzaron fronteras y se enviaron señales claras de que el espacio aéreo y las rutas críticas no son zonas grises. La disuasión cambió de bando no por acumulación de armas, sino por coordinación y claridad de intereses. Mientras tanto, en Estados Unidos se abrió una grieta silenciosa. Sectores económicos y gobiernos locales comenzaron a cuestionar una escalada que amenaza el comercio y acelera la inflación. Cuando el costo interno supera cualquier ganancia externa, la unidad se resquebraja. El establishment entiende que bloquear rutas globales es bloquearse a sí mismo. Esa es la trampa de la interdependencia que ahora aprieta al hegemón. En la próxima y última parte veremos cómo esta confrontación entra en su fase más oscura, el frente financiero y la batalla por el control de los sistemas que sostienen la confianza. Porque cuando fallan las sanciones y el sabotaje, el último recurso siempre apunta al corazón de la economía, y ahí es donde el tablero volvió a sorprender. Cuando quieras, continuamos. Amigos, cuando falló el bloqueo, cuando el sabotaje industrial no logró detener los trenes ni vaciar los puertos, la confrontación entró en su fase más oscura y peligrosa, la que no se anuncia en ruedas de prensa y no deja cráteres visibles, pero puede paralizar un país en horas. El frente financiero. Porque en la lógica imperial, si no puedes controlar el territorio ni las rutas, atacas la confianza. Y eso fue exactamente lo que se intentó. En la madrugada, el sistema financiero colombiano enfrentó el ataque digital más coordinado de su historia. No fue obra de grupos dispersos ni de activistas sin rostro. Fue una operación de Estado diseñada para borrar balances, congelar transacciones y provocar pánico. El objetivo era simple y brutal: vaciar de sentido el dinero, empujar a la gente a los cajeros, generar caos en las calles y forzar una rendición política por colapso interno. Es la doctrina del shock aplicada a la era digital. Durante minutos, las pantallas se tiñeron de rojo y los analistas en el norte celebraron antes de tiempo. Pero lo que vino después marcó un punto de no retorno. En tiempo real se activó una infraestructura de respaldo que había sido preparada en silencio. El sistema financiero se desacopló de los canales tradicionales y se reconectó a una red alternativa. Las cuentas no desaparecieron, cambiaron de denominación. La liquidez fue garantizada por fuera del circuito que se creía único. La corrida se detuvo porque el respaldo llegó de donde no lo esperaban. Ese instante selló algo más profundo que una victoria táctica. Demostró que el arma financiera dejó de ser definitiva. Por primera vez, un país bajo ataque directo no colapsó ni pidió auxilio al agresor, simplemente cambió de proveedor. La sanción dejó de ser sentencia de muerte para convertirse en trámite técnico, y cuando el miedo desaparece, el sistema que se sostiene en él empieza a resquebrajarse. Frustrada esa vía, apareció el recurso más viejo y sucio: la violencia por encargo. Movimientos irregulares, intentos de falsa bandera, ataques diseñados para sembrar terror y justificar intervenciones humanitarias. El objetivo ya no era vencer, sino desestabilizar. Crear la imagen de ingobernabilidad. Pero la región respondió con una coordinación inédita: vigilancia compartida, control del espacio aéreo y una señal inequívoca. Cualquier escalada tendría respuesta. Al mismo tiempo, la narrativa global se derrumbó en cadena: confesiones públicas, pruebas expuestas y un relato que ya no cierra. En Europa, viejos aliados marcaron distancia. Nadie quiso pagar el costo de una aventura que amenaza el comercio y la estabilidad. Se abrieron canales directos con la nueva alianza para asegurar suministros básicos. La lealtad automática dejó de existir cuando el precio fue demasiado alto. El impacto regresó como boomerang al centro del sistema. Mercados inestables, inflación alimentaria, protestas y una pregunta que empieza a escucharse en voz alta: ¿para qué?
¿Para sostener qué modelo? La clase trabajadora comenzó a conectar puntos y a entender que el empobrecimiento interno es el reflejo de guerras externas fallidas. El consenso se resquebraja cuando el sacrificio deja de tener relato, y así llegamos al cierre de estas 72 horas que reordenaron el tablero. Lo que Colombia logró no fue solo resistir, fue demostrar con hechos que el poder ya no es indivisible, que la arquitectura construida tras la guerra ya no garantiza obediencia, que el rey efectivamente está desnudo, no cayó por un misil, sino por la pérdida del monopolio del miedo. La historia recordará este momento no como el inicio de una nueva hegemonía, sino como la confirmación de un mundo multipolar donde la dignidad se ejerce con alianzas inteligentes y decisiones materiales. La era de la obediencia automática terminó. Lo que comienza es más complejo, más conflictivo, pero también más soberano. Y aquí estaremos, analizando cada paso, porque entender la economía política dejó de ser un lujo intelectual. Es la única defensa real en un mundo que cambia sin pedir permiso.